Hola y bienvenido a RaiMed, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre el ACV isquémico. Ya en un video inicial estuvimos hablando sobre qué es el ACV, cómo se clasifica, cuáles son los factores de riesgo, etiología y fisiopatología del mismo. Todo eso lo voy a dejar en la descripción. Ahora en este video vamos a hablar sobre cuáles son las manifestaciones de un ACV isquémico y cómo abordarlo a través del código ACV. Entonces, sin nada más que decir, iniciamos. Este tipo de tablas son bastante frecuentes cuando nosotros estamos aprendiendo a identificar un stroke, o incluso en la urgencia muchas veces están pegadas en las paredes, y son básicamente escalas que nos ayudan a identificar fácilmente y de forma rápida un ACV. Esta es la escala FAST, que me evalúa tres criterios. El primero es FACE, que me evalúa la simetría facial del paciente. El segundo me evalúa la simetría al momento de elevar los miembros superiores. Vemos que este brazo está totalmente extendido, mientras que el paciente no lo puede elevar del todo bien. Y por último tenemos que el paciente no pueda vocalizar, articular palabras de forma correcta. Si tiene cualquiera de estas tres, pues nos debería hacer pensar que estamos frente a un ACV, ¿vale? Ahora, ¿por qué estas manifestaciones? Porque son las más frecuentes y ya voy a explicar el por qué son las más frecuentes. Sin embargo, simplemente con estas escalas podemos llegar al diagnóstico del 60-70% de los ACV isquémicos. Nos hace falta un 40, un 30% restante que se nos pueden escapar y por ello debemos saber cuáles son los síntomas que se presentan en los pacientes con ACV en general. Esto lo vamos a descubrir a través de los síndromes vasculares. Y es que dependiendo de la arteria que se encuentre involucrada, asimismo vamos a tener unos síntomas y unos signos en los pacientes, ¿vale? Quise traerlo sobre todo de las arterias principales, la cerebral media, carótida interna, cerebral anterior, cerebral posterior y del sistema vertebrovascular. Ahora, la cerebral media es la arteria que con mayor frecuencia se obstruye en el ACV isquémico. Ahora, cuando hay un compromiso de esta, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con afasia, déficit motor y sensitivo de predominio facio-braquial y en menor medida de la pierna y los pies del paciente. Y con esto respondemos la pregunta del por qué se utilizan estos tres síntomas para llegar al diagnóstico de un ACV a través de la escala FAS. Porque la arteria cerebral media es la que más se obstruye, estos son los síntomas más frecuentes, entonces justamente a través de la escala FAS es que podemos identificarlo. La afasia en el paciente y el compromiso motor y sensitivo facio-braquial, ¿vale? Ahora, además de esto, ¿qué más puede presentar el paciente? Si tiene un compromiso de la cápsula interna, puede haber hemiplegia completa o incluso hemianopsia homónima, ¿vale? Ahora, si hay un compromiso del hemisferio no dominante, puede haber negligencia, anosognosia y el mismo déficit motor y sensitivo y la hemianopsia que hayamos comentado con anterioridad, ¿vale? Entonces, para tenerlo claro, el déficit motor y sensitivo, que sobre todo es lo que caracteriza a la obstrucción de la arteria cerebral media, va a ser un compromiso descendente, porque inicia en la cara en términos de frecuencia y en el pie es mucho menos frecuente que se presente. Ahora, dejar claro algo, que el paciente tenga una parálisis, un compromiso de la pierna, no me descarta el hecho de que el paciente tenga un compromiso de la arteria cerebral media, sino que simplemente en términos de frecuencia es mucho más frecuente que se comprometa la cara y los brazos del paciente, ¿vale? Ahora, la arteria carótida interna, ¿cómo se presentan los síntomas y signos en estos pacientes? Es una presentación mucho más progresiva e intermitente y los síntomas y signos van a ser los mismos que se presentan en la obstrucción de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral anterior. Y esto lo respondemos por mera anatomía. Recordemos que tanto la arteria cerebral media como la arteria cerebral anterior son ramas de la carótida interna. Entonces, al obstruirse esta, pues me va a generar un compromiso vascular de todas las ramas que
ella misma genere. Ahora, la arteria cerebral anterior, ¿cómo se manifiesta? También me va a dar un déficit motor y sensitivo, pero en este caso es de predominio crural, va a ser mucho más frecuente en la pierna y en menor medida en cara y brazo. Entonces, a diferencia, no va a ser un compromiso motor y sensitivo descendente, sino ascendente, siendo más frecuente en las extremidades. Puede haber alteración sensitiva al nivel de la presión del paciente y alteraciones en los reflejos de sunción. También puede presentarse con abulia, rigidez paratónica o apraxia de la marcha. Obstrucción de la cerebral posterior. Recordemos que la cerebral posterior, vamos a recordar cuáles son los síntomas por esta palabra, posterior. En el encéfalo, en su parte posterior, se encuentra el lóbulo occipital y a su vez en el lóbulo occipital se encuentra el área primaria de la visión. Entonces, la obstrucción de la arteria cerebral posterior me va a dar síntomas visuales, sobre todo en el paciente, como sería la hemianopsia homónima, alucinaciones visuales, parálisis del tercer nervio, lo cual me afecta en los movimientos oculares. Pero también el paciente puede debutar con alexia sin agrafia, dolor espontáneo, sobre todo si hay compromiso del tálamo, coreatetosis, déficit motor, si hay compromiso del pedúnculo cerebral y del mesencéfalo. Ahora, por último, los síndromes vasculares les traje el sistema vertebrovascular. ¿Qué pasa cuando este se ve comprometido? Sabemos que el sistema vertebrovascular va a irrigar toda la parte de la protuberancia y del bulbo y que en estas áreas surgen múltiples núcleos de varios nervios craneales. Entonces el compromiso de estos nervios craneales del séptimo, octavo, noveno, décimo, etc. es lo que me va a dar los síntomas más dicientes en estos pacientes. También puede presentarse con déficits sensoriales cruzados, diplopía, mareo, náusea, vómito, disartria, disfagia, hipo, ataxia de las extremidades y de la marcha. Esto es importante por el hecho de que se desarrolla en secundaria el compromiso cerebeloso, que recordemos que el cerebelo también está irrigado y está estrechamente relacionado con el sistema vertebrovascular. Puede provocar déficit motor, coma, y en algunos pacientes los síntomas y signos pueden ser bilaterales cuando esté comprometido sobre todo la arteria basilar. Ahora, luego de saber cuáles son los síntomas más frecuentes, vamos a realizar el abordaje inicial del paciente a través del código ACB y nos centramos en esto, en realizar una correcta anamnesis y examen físico, una estabilización del paciente a través del ABCD y algunas ayudas complementarias que debemos realizar sí o sí en todo paciente. Dichas ayudas son la saturación arterial de oxígeno, una glucemia y la neuroimagen, sea una tomografía computarizada sin contraste o una resonancia magnética nuclear. Esto es solo lo que necesita el paciente en el abordaje inicial. La saturación arterial de oxígeno para ver si debemos o no debemos iniciarle oxigenación al paciente. La glucemia se utiliza como diagnóstico diferencial, ya que en pacientes con hipoglucemia severa pueden desarrollarse síntomas y signos muy similares a los pacientes con un ACV isquémico. Entonces, para eso se les solicita una glucemia al paciente. Puede ser incluso una glucemia capilar tomada en urgencias. Esto sobre todo se debe pensar en pacientes que consuman antidiabéticos como la insulina o las sulfaninurias, que tienen una alta probabilidad de desarrollarme hipoglicemia. Y por último, la neuroimagen, que me va a ayudar a diferenciar entre un ACV isquémico y un ACV hemorrágico y además a estadificar a los pacientes con ACV isquémico. Se podrían considerar otras pruebas en función a las características individuales del paciente, pero no son necesarias para el abordaje inicial del ACV, ya que cualquier otra prueba me retrasa la realización de estas y no es la finalidad. Pongo un ejemplo bastante práctico. Tenemos un paciente con sospecha de ACV isquémico, antecedentes de una FA, entonces yo digo, voy a solicitarle un electro. Yo no voy a retrasar la tomografía por la realización del electro, porque estos tres son pilares. El electro se debe realizar, sí, pero no en el contexto agudo. Luego de realizar esto, yo puedo realizarlo en electro,
RX de tórax, hemograma, todo lo que yo quiera realizar al paciente, pero antes, en primera instancia, estas tres. Si te está gustando el video hasta ahora, dale like y considera suscribirte al canal para que puedas estar atento a todo nuestro contenido. Seguido a eso, vamos a evaluar la anamnesis y el examen físico. En primera instancia, identificar el motivo de consulta, prever e identificar los síntomas y signos que pueda haber el paciente. Sobre todo, uno, para hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades, y dos, para saber más o menos a qué nos estamos enfrentando, si es una obstrucción de la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, etc. ¿Vale? Segundo punto, inicio y velocidad de la instauración de los síntomas, importante, sobre todo el inicio, porque al igual que un síndrome coronario, para hacer el cuadro comparativo, el ácido isquémico tiene unas ventanas específicas donde se puede realizar un tratamiento a través de la trombolisis. Entonces es importante saber cuánto tiempo ha transcurrido desde el inicio de los síntomas del paciente para poderlo abordar y darle un tratamiento oportuno. Y por último, antecedentes de relevancia, lo que había comentado ahorita, el paciente tiene una FA, tiene hipertensión, tiene diabetes, cualquier patología que me pueda predisponer a que el paciente tenga un ácido isquémico. Ahora, además de esto, a través del examen físico, pues debe ser un examen físico completo, haciendo énfasis en un buen examen neurológico. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se nos escapaban datos en el examen neurológico o no identificábamos alguna alteración por el afán de la urgencia. Entonces para ello se creó la escala NIS, la cual nosotros podemos tenerla pegada en urgencias en alguna pared o tenerla en nuestro teléfono. La escala NIS evalúa 11 puntos que nosotros vamos a ir evaluando, valga la redundancia, en el paciente. Evalúa nivel de conciencia, preguntas verbales, órdenes motoras, movimiento ocular, campo visual, parálisis facial, movimiento de los brazos, de las piernas, si hay ataxia, sensibilidad, lenguaje, disartria, extinción y negligencia en el paciente. Y de acuerdo a cada cosa que vayamos evaluando, le vamos a dar un puntaje. Por ejemplo, vamos a evaluar el nivel de conciencia en el paciente. Si el paciente está alerta, 0 puntos. Si está somnoliento, 1 punto. Si el paciente está obnubilado o estoporoso, 2 puntos. Si el paciente se encuentra en coma, 3 puntos. Y así sucesivamente. Preguntas verbales, ellos recomiendan 2 preguntas específicas. ¿En qué mes estamos y qué edad tienes? Si el paciente responde las 2, da 0 puntos. Si el paciente responde una sola, da 1 punto, y si no responde ninguna, da 2 puntos. Órdenes motoras. Cierra, abre los ojos, cierra y abre la mano. Si puede hacer ambos, 0 puntos. Si solamente hace uno, 1 punto, y si no hace ninguno, 2 puntos. Así vamos a ir punteando, vamos a ir evaluando en el paciente para hacer un examen neurológico completo. Esto es importante ya que, de acuerdo al puntaje NIS, me va a dar la gravedad del ACV. Cuando tenemos un puntaje menor a 4, podemos catalogar el ACV como un ACV leve. Cuando es menor a 16, es decir, mayor a 4 pero menor a 16, tenemos un ACV moderado. Cuando es menor a 25, es decir, mayor de 16 pero menor a 25, es un ACV severo. Y cuando el puntaje es mayor o igual a 25, se cataloga como un ACV muy severo. ¿Y por qué nos mira gravedad? Básicamente porque a mayor puntuación en la escala NIS hay un mayor compromiso encefálico en términos del core isquémico, es decir, se presupone que el core isquémico es mayor. Ya hablamos que el core isquémico es esa área que se encuentra infartada y que no vamos a poder recuperar en el paciente. Y esto lo vamos a confirmar a través de la neuroimagen. Ahora, puntos relevantes que debemos tener en cuenta de la escala NIS. Tiene un valor terapéutico, ya que de acuerdo al puntaje yo puedo saber si el paciente se beneficia de un tratamiento u otro. Eso lo vamos a estar tocando cuando veamos la parte del tratamiento. Y además, un valor pronóstico también, ya que claramente pacientes que tengan una puntuación mucho mayor van a tener un pronóstico mucho más reservado y mucho más grave. Ahora, hay algunas limitaciones, y es que la escala NIS se validó sobre todo, y hay estudios de su utilidad
en pacientes con una obstrucción de la arteria cerebral media izquierda. Cuando hay una obstrucción de la arteria cerebral media derecha o de la circulación posterior, no puntúa tan bien. No significa que no la debamos usar, pero debemos tener en cuenta eso, de que la puntuación no va a ser tan exacta, me puede dar un valor mucho menor en comparación a cuando tenemos un compromiso de la arteria cerebral izquierda. Debido a eso viene el ABC, ellos les hacen énfasis sobre todo en asegurar la vía aérea, porque nuestro paciente puede ser paciente que tenga compromiso del estado de conciencia, un Glasgow disminuido menor a 9, y por ello puede caer en cualquier momento en una depresión respiratoria. Entonces, si es necesario, se debe asegurar la vía aérea, colocar una cánula o intubar al paciente si así se requiere. Saturación arterial de oxígeno, el objetivo es mantenerlo por encima del 94%. Si el paciente está en 96, 97, no es necesario suministrar oxígeno. Las guías son claras. No se debe suministrar oxígeno en todos los pacientes. El oxígeno es como si fuera otro medicamento. Y la hiperoxia se relaciona con eventos catastróficos cuando no se necesita. También el manejo de la tensión arterial. Se busca tener una tensión arterial por lo menos por debajo de 180, 110. No es un manejo tan agresivo bajar la tensión arterial tan rápido, ya que los pacientes con un ACV isquémico, y esto tiene que ver mucho con la autorregulación, al bajarle la presión arterial tan rápido, aumenta la probabilidad de que me pueda hacer isquemia. Entonces, se maneja la presión sí, pero no un manejo tan agresivo. Y además de eso, claramente un monitoreo continuo de los signos vitales, evaluando cualquier descompensación que pueda tener el paciente. Seguimos con la neuroimagen. La neuroimagen nos va a ayudar en primera instancia a diferenciar un ACV isquémico de un ACV hemorrágico, ya que el tratamiento de estos y el abordaje es totalmente distinto. Además, nos va a ayudar a excluir imitadores de ACV, por ejemplo, algunos tumores cerebrales me pueden dar síntomas y signos muy similares a los del ACV isquémico. Y en segundo punto, estimar el tejido infartado, ya que esto nos habla de pronóstico, de delimitar claramente cuál es el área que se encuentra comprometida por el infarto. Y no solamente eso, sino también la zona de penumbra, que es esa zona que si no soluciono rápidamente el infarto también puede llegar a convertirse en un core isquémico. Ahora, en términos de neuroimagen, ¿cuál es mejor? ¿La tomografía o la resonancia? Pues la tomografía es la que más usamos, básicamente porque tiene una mayor disponibilidad y es más económica, entonces es mucho más asequible y es lo que regularmente se realiza en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, estudios sí han identificado de que la resonancia magnética tiene una mayor sensibilidad y especificidad respecto a la tomografía. Sin embargo, recalco, en la mayoría de nuestros pacientes vamos a realizar una tomografía computarizada sin contraste. Hay un mensaje muy puntual que nos deja UpToDate, y es que cuando no sabemos cuándo iniciar los síntomas del paciente, ejemplo, llega el paciente con la hija y la hija nos refiere que no, que el paciente estaba solo en casa y lo encontraron estuporoso, que el paciente ya no respondía y demás, no se tiene claridad de cuándo iniciaron los síntomas, pues en ese contexto parece que la resonancia magnética tiene un poquito más de ayuda, la recomiendo sobre todo UpToDate. Sin embargo, recalco, en la gran mayoría de nuestros pacientes vamos a utilizar la resonancia magnética, perdón, la tomografía. Ahora, ¿qué podemos encontrar? Y debemos tener claro algo, y es que en un accidente cerebrovascular isquémico hiperagudo, por lo menos las primeras 6 o 8 horas desde el inicio de los síntomas, es posible que en el TAC no encontremos absolutamente nada. Y eso no me descarta de que el paciente no se encuentre infartado, no tenga un infarto cerebral. Entonces te preguntas por qué o cuál es la urgencia de realizar una tomografía tan rápido en un paciente. Es básicamente para realizar el diagnóstico diferencial entre un ACV isquémico y un hemorrágico. El hemorrágico sí se va a manifestar de inmediato. Entonces yo hago la tomografía, veo es hemorrágico, instauro el tratamiento y si no hay nada debo pensar en que puede ser un ACV isquémico y realizarle una imagen de control. Aquí observamos dos imágenes, un ACV hemorrágico y un ACV isquémico marcado claramente. Aquí vemos
una hiperdensidad que nos habla de un sangrado en el contexto de un ACV isquémico y acá, perdón, un ACV hemorrágico y acá una hipodensidad que nos habla en este contexto sí de un ACV isquémico. Ahora, como pueden ver aquí, no es tan diciente el infarto, o sea, no observamos una zona como que me muestre esa hipodensidad. Y esto sobre todo se da en estadios iniciales en los pacientes con un ACV isquémico. Hay algunos signos radiológicos como la pérdida de la relación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Sin embargo, no es tan fácil identificarlo. Y más que todo ahí nos vamos a quedar con la clínica del paciente y esperar de que después de las 8 horas, 12 preferiblemente, se van a manifestar los hallazgos. Un hallazgo sí que debemos tener muy pendiente es el signo de la cuerda, que es básicamente una hiperdensidad de la arteria cerebral media, que me habla de una obstrucción de la misma. Se puede presentar en pacientes a través de una tomografía. Ahora, la ventaja también de la tomografía es que nos permite aplicar el ASPET. El ASPET no es más que una escala que me va a evaluar 10 zonas en específico a nivel encefálico y que de acuerdo al ASPET yo puedo tomar decisiones terapéuticas en mi paciente. Ahora, ¿cuáles son esas zonas? Evalúa 3 zonas o regiones subcorticales de la imagen a nivel de los ganglios basales. Evalúa lo que es el núcleo caudado, el lentiforme y la cápsula interna. Además de eso, también evalúa 4 regiones corticales de la misma imagen a nivel de los núcleos o ganglios basales, es decir, la corteza de la arteria cerebral media anterior, lateral y posterior, y además la corteza insular. Y por último, evalúa 3 regiones corticales de la imagen justo rostral a los ganglios basales, lo que sería la corteza anterior, lateral y posterior también, pero en este caso sería M4, M5 y M6 y la hemos representado acá. Aquí tenemos el núcleo caudado, el lenticular, la cápsula interna, M1, M2, M3, M4, M5, etc. Entonces, esto se hace sobre todo para evaluar el compromiso de la arteria cerebral media, ¿vale? Porque todas estas áreas que nos están mostrando están irrigadas por la misma. Entonces, si todo está bien, no noto ninguna hipodensidad en este caso, pues el ASPET me da un puntaje de 10. Mientras que, por ejemplo, tengo una opacidad en el núcleo caudado, me resta un punto, tengo un ASPET de 9. Si tengo en el lentiforme, tengo un ASPET de 8. En la cápsula interna, un ASPET de 7. Y así sucesivamente me va descontando, ¿vale? Esto pues nos mide la extensión del infarto, del ACV isquémico. Y además de eso, nos puede ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Por ejemplo, cuando tenemos un ASPET mayor a 6, una de las opciones que podríamos considerar para tratar al paciente es la trombectomía mecánica, ¿vale? También se puede realizar o hay cierta aplicabilidad del ASPET en circulación posterior, sobre todo para infartos posteriores, ya no evaluando estas mismas áreas, sino otras áreas en específico. Sin embargo, no hay estudios sobre todo que lo avalen, que lo respalden tanto como el ASPET para evaluar a la arteria cerebral media. Entonces con esto hemos terminado el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y próximamente estaremos subiendo el video de el tratamiento del ACV isquémico para cerrar con esta serie de videos. Entonces sin nada más que decir, hemos terminado.